siendo cada vez más agresiva para Venezuela. Bien, enseguida volvemos con más mensajes y con más sobre lo que está pasando en Venezuela, pero les dije, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de esos indicadores un tanto extraños, esos raros indicadores nuevos. Para eso lo tenemos en línea a Germán Pinazo, perdón, debo decir, rector de la Universidad Nacional General Sarmiento. En ejercicio, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, rector? ¿Todo bien? Bien. Ahora no puedo hacer más humor, no puedo. No. Sé que lo van a extrañar. No. Full seriedad ahora. De hecho, la semana pasada nos preguntábamos al aire si ibas a seguir en este programa. Tuvimos temores, digamos. Pero yo te dije, Feli, yo soy columnista de Felicita y después. No digas eso, la quiero universidad ver. siempre Mi primero. orgullo de ser Obvio. un trabajador de la Universidad Nacional. Más en este Sarmiento, momento. hablando así. Especialmente en este momento. Quiero ver en el CIN después cuando comenten los chistes de Pinazo, ¿no? ¿Vos lo escuchaste a Pinazo en la radio? Ese va a ser nuestro carpetazo. Seguro, Los recortes con los chistes malos No, de Germán Pinazo. Pero pará. Cuando este programa pase a la noche, ahí se viene verdad. Pará. ¿Qué sabés que no ¿Vos sabemos? estás haciendo algún pedido? O sea, hablalo con nosotros antes, para un poco. querido. No, digo, cuando yo pueda salir del horario de protección menor. Uy, ok, agarrate. bueno. Ahí vas a tener que elegir. O No sé, economista. arreglen acá, todos se miraron entre todos, empezaron a tener ciertos temores. Y dice, ahora el rector va a pedir el cambio. Se mete con el laburo de la gente y me van a matar. No, por favor, Germán. Pero bueno, hablemos de los indicadores de la economía, porque la verdad que este gobierno nos ha sorprendido la semana pasada con los indicadores oficiales de la actividad económica. Sí, me parece que es muy interesante juntar varios datos de la coyuntura. El primero es este del estimador mensual de actividad económica, que arroja un crecimiento interanual del 5%. Hay una revisión de datos, se corrigieron algunos datos para atrás. Ahora, el 60% de ese crecimiento económico es intermediación financiera y, paradójicamente, impuestos. Claro. La rama de actividad que más crece es la de impuestos. No es una rama de actividad, ahí aclaremos un poquito. El Producto Bruto Interno es valor agregado más impuestos a precios de mercado. Cuando uno calcula el producto a precios de mercado, Sí. le incluye necesariamente los impuestos. Y paradójicamente, en un gobierno libertario, los impuestos netos son el rubro que más creció. Pero viene impuestos e intermediación financiera. Perdón, Y intermediación después actividades financiera inmobiliarias. son todos los servicios que brindan los bancos. Digo, yo saco un crédito, obviamente tengo allí una intermediación financiera. ¿Cualquier actividad bancaria? Exactamente, Okay. sí. Y cualquier actividad financiera, digamos. Financiera, no solo bancaria, sino financiera. Y entonces ahí a mí me parece interesante para pensar junto con otros indicadores cómo es la economía del gobierno de Milei. Porque básicamente uno lo que tiene es sectores que explican el crecimiento económico, Sí. que son que explican muy poco del empleo. Si uno ve la estructura del empleo registrado, actividades inmobiliarias y actividad financiera, que son las dos ramas, minería y financiera, que son las dos ramas que más crecieron, son apenas el 4% del empleo registrado. Mira. Industria manufacturera, Sí. que es uno de los sectores que más cae, es el 25%. De hecho, industria manufacturera es de los únicos que cae. Ok. Y es el 25% del empleo registrado. Entonces, si uno ve esos datos y los junta con los datos de endeudamiento que estuvimos viendo, los datos de compra de dólares, nosotros tenemos situaciones muy paradójicas. El balance cambiario del Banco Central nos dice que desde la salida del cepo, las personas han comprado más de 30.000 millones de dólares. Pero también el Banco Central nos dice que las deudas bancarias de las personas, la mora en la deuda bancaria de las personas está en los niveles más altos de los últimos 20 años. O sea, vos tenés gente comprando dólares, tenés 9 millones de argentinos que salieron del país al exterior y por otro lado, casi 10% de la gente que no puede pagar sus deudas que han crecido de 2 millones de pesos a 5 millones en un año. Y tengamos en cuenta que esa mora es cuando la gente dejó de pagar 3 meses. O sea, hace 3 meses que no pueden pagar sus créditos. Eso genera, Entonces, digamos, también el movimiento en la intermediación financiera, esto que vos estás describiendo, digamos. No necesariamente que se incremente la intermediación financiera es algo bueno.
No, exactamente. Entonces nosotros nos hemos concentrado mucho en estas columnas en la inconsistencia macroeconómica del gobierno en términos de su capacidad de sostener el tipo de cambio. Sí. Cada 6 meses el tipo de cambio está por explotar. Ahora, supongamos que el gobierno es exitoso en sostener el tipo de cambio así para siempre, ¿no? Que el gobierno mañana privatiza el Banco Nación, que mañana vende una provincia, que somos intervenidos por Estados Unidos, o que maduran las inversiones energéticas como apuesta el gobierno, entran muchísimos dólares y el gobierno puede sostener el tipo de cambio a los niveles actuales. Bueno, vamos a una economía, que además una economía donde deliberadamente no tiene política industrial, donde los sectores económicos que van a crecer son para el, con suerte, 18% de los empleados registrados. Uh-huh. Todo el resto va a ser una economía vamos a tener que buscar refugio en las economías de plataforma, digamos. Claro, claro. Ese es si el modelo de Milei es exitoso, esa es la tendencia. Los datos del endeudamiento bancario, del amor al endeudamiento bancario, es la estrategia de las familias que se están agarrando medio a los arañazos para no caerse del sistema económico, digamos. Y vamos a empezar a ver eso que se va a ir cayendo a pedazos. Por un lado, gente que le va bien, que es la menor cantidad de personas con trabajo, que compran dólares, que se van al exterior, y el grueso de las familias endeudadas no pudiendo pagar. Germán, leí que hay algunas objeciones con respecto incluso a la veracidad de esos indicadores, porque las consultoras privadas lo que tenían era que iba a dar negativa y que estas modificaciones que se introdujeron básicamente era para no aceptar la recesión económica que tendría otro impacto. Te lo pregunto, no sé si nos podés contar algo al respecto. Sí, yo leí lo mismo, además da crecimiento económico en momentos donde la tasa de interés está por las nubes. Sí. Hay algunas cosas que son medio contraintuitivas. Ahora, por eso yo arranqué desagregando el dato. El grueso de lo que explica el crecimiento económico es impuestos. De 5 puntos, 1.86 son impuestos, claro. Y el segundo es intermediación financiera con 1.3. Los que venían a sacar los impuestos, desarmás, ¿no? ¿Cómo? Los que venían a eliminar impuestos. Claro, pero eso es lo paradójico también, porque crece el peso del Estado en la actividad económica y por otro lado el gobierno dice que va a echar a la gente que trabaja en el Estado. Sí. Entonces la pregunta es a dónde va también esa plata, digamos, ¿no? Y en paralelo, no me quise meter en eso hoy, pero la semana pasada tuvimos licitación de títulos públicos que está por las nubes, digamos, ¿no? La consistencia cambiaria de este plan aún se sigue sosteniendo sobre la base de deuda privada también. Las petroleras desde las elecciones del 26 de octubre salieron a colocar deuda, el sector privado colocó más o menos, según Bloomberg, más de 3.000 millones de dólares de deuda, y eso nunca llega al Banco Central, nunca hay acumulación de reservas. Nosotros, diciembre siempre es un mes donde estacionalmente baja el tipo de cambio, y otra vez parece, en este eterno presente en el que vivimos, que nos hubiésemos olvidado que hace 2 meses tuvo que salir Scott Bessent a tirarnos un salvavidas porque esto reventaba por el aire. Por ahí en marzo, abril está reventando de nuevo. Es muy probable. Bien. Germán, Jair, no sé si... No, Germán, te quiero preguntar por los vencimientos que tiene el gobierno y la acumulación de reservas. Es algo que le señalan desde Estados Unidos. Entiendo que esta semana tiene que pagar algunos, pero el grueso cae en enero. ¿Qué se puede esperar de esto? Yo creo que con todas las señales que hubo y lo dispuesto que está el gobierno a usar las reservas que tiene el Banco Central, ya sea de préstamos o de cualquier otra línea, no me imagino que vaya a haber problema con eso en enero. Para mí, el gran asunto es, como siempre, cuando termina la liquidación o en el primer semestre, abril, mayo del año que viene. Vamos a ver cómo lleva el gobierno a ese momento. Claro, claro. Germán, muchísimas gracias. No te vamos a pedir más chistes, de ahora en más te vamos a empezar a cuidar. No, soy un tipo serio ahora. Muy bien, gracias. Gracias, que tengan una buena semana. Hasta luego. Estamos escuchando al economista Germán Pinazo, rector además de la Universidad Nacional General Sarmiento. Bonavita en la 530.